Bienvenidos a Poliedro Latinoamericano, un espacio donde se conectan las historias y las realidades del continente. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Poliedro Latinoamericano. A esta hora comienza Poliedro Latinoamericano, un espacio en el que caminamos hacia la comunión, un punto de encuentro que cada semana nos permite descubrir la riqueza de los pueblos de América Latina y el Caribe. No hay un centro ni una periferia. Compartimos lo mejor de cada uno en busca de la armonía, como fruto de esa experiencia de fe que nos transforma. En Poliedro Latinoamericano valoramos las diferencias y aprendemos unos de otros, porque todo está conectado. Bienvenidos a esta emisión de Poliedro Latinoamericano, un espacio coordinado por el Centro para la Comunicación del CELAN, y nos alegra profundamente volver a encontrarnos con ustedes, acompañarlos en su casa, su trabajo, tal vez el lugar en donde desarrollan su misión o tal vez atravesando alguna ciudad después de una larga jornada de trabajo. Así que bienvenidos a Poliedro Latinoamericano. En esta oportunidad estoy acompañada por Luz Marina Medina, Ángel Morillo y por supuesto en la producción y edición de este espacio radiofónico, Giovanni Pinzón. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. Pero bueno, queremos adelantarles algo de lo que podrán escuchar en los próximos 30 minutos. Luz Marina, bienvenida, qué alegría volvernos a encontrar. Muy bien, un saludo especial para quienes nos acompañan en esta nueva emisión de Poliedro. Los vamos a estar invitando a que permanezcan con nosotros porque en punto de encuentro, escenario y horizontes, recordaremos hechos y noticias que continúan generando diálogo, esperanza y compromiso. Haremos un recorrido por acontecimientos recientes que siguen marcando el pulso de la realidad eclesial y social en nuestro continente. Bienvenidos. Muchas gracias, Paola, y feliz nuevamente de poder compartir con cada uno de los que nos escuchan y siguen a través de las plataformas digitales y diversos medios de comunicación por donde compartimos este Poliedro Latinoamericano. Y por supuesto, en este programa de hoy, en Convergencia, Conectando Historias, tenemos un personaje especial. Yo nada más le voy a dar una pista. Nuestra Señora de Guadalupe. Ya se imaginan entonces de dónde vienen, así que no se despeguen y estén muy pendientes. Y como en Poliedro Latinoamericano compartimos los testimonios, las experiencias, las noticias, también le damos espacio a la buena música. Y nuestros invitados en ese segmento están muy relacionados con la misión y con ese hermoso país de donde procede la patrona de América Latina y el Caribe. Así que, como decía Ángel, vayan pensando por dónde nos estamos ubicando en este Poliedro Latinoamericano. Estás conectado con Poliedro Latinoamericano. En Poliedro Latinoamericano, los personajes. Convergencia, conectando historias. Así es, Luz Marina. En esta oportunidad contaremos con la voz, la presencia y el pensamiento del padre Eleazar López Hernández. Nacido en Jutichán, Oaxaca, en México, como les estábamos anunciando hace unos minutos,
El 6 de septiembre de 1948 nació el padre Eleazar. Él pertenece al pueblo zapoteca que reside en el istmo de Tehuantepec. Se formó como sacerdote en el Seminario Conciliar de Jalapa, en Veracruz, un ciclo académico que culminó en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de la Ciudad de México. Se ordenó sacerdote el 8 de septiembre de 1974 y es miembro fundador del Movimiento de Sacerdotes Indígenas de México y participa de la pastoral indígena de su país desde 1970. Y quiero contarles que es nuestro personaje invitado a Poliedro Latinoamericano porque constituye un referente continental de lo que ha sido la construcción de la teología india, que de manera reciente se reunió en la edición número 8 de su simposio en Riobamba, Ecuador. Así que le damos la bienvenida al padre Eleazar. Es una alegría compartir este Poliedro Latinoamericano y desde luego quisiéramos hablar, padre, como decía, usted es reconocido como uno de los principales referentes de esta teología india, que es un fruto de la elaboración conceptual y pastoral de América Latina y el Caribe. ¿Qué signo nuevo vio en este 8º simposio de teología india que de pronto no estuvo tan presente en los primeros simposios realizados durante la década de los 90? En primer lugar, debo aclarar que efectivamente yo he estado en todos los 8 simposios del CELAM y eso me permite ver una línea especial de cómo se fue generando y cómo fue evolucionando los asuntos tratados en estos simposios. En 1997 se hizo el primer simposio en el CELAM, después de una reunión en Guadalajara, México, convocado por la Congregación para la Doctrina de la Fe, encabezado entonces por el cardenal Joseph Ratzinger. Los responsables de la doctrina de la fe en América Latina, la mayoría desconocían el proceso que se estaba gestando y se estaba llevando en las iglesias, especialmente de zonas indígenas. Y su posición era más en contra, más en la perspectiva de cerrar puertas a este movimiento, es decir, apagar ese fuego que podía incendiar a la iglesia. Pero Joseph Ratzinger, el cardenal que encabezaba la Congregación de la Doctrina de la Fe desde la Santa Sede, pidió que un obispo, el presidente de la Conferencia del Episcopado guatemalteco, Monseñor Gerardo Flores, obispo de Verapaz, estuviera presente para hablar directamente con conocimiento de causa sobre estas cosas. Padre, ¿qué testimonio o momento del simposio lo dejó pensando? Por ejemplo, aquí el Espíritu está soplando distinto. ¿Qué testimonio especial resalta en este 8º simposio? Yo no diría que una voz específica especial. Es, en general, que la voz indígena está mucho más presente, mucho más sólida, mucho mejor expresada en este simposio. Al principio se escuchó mucho más la voz institucional de la iglesia que expresaba sus temores. Ahora es la voz indígena que aparece. Creo que es un avance muy grande, a pesar de las limitaciones que se dan en cuanto a que tenemos que hablar en una de las lenguas dominantes, el español, el portugués u otras lenguas de la región, porque no podemos todavía hablar nuestra propia lengua, que nos permitiría hablar con más seguridad, porque en la iglesia pues no hay condiciones para esta
presencia plural lingüística. Todavía los agentes de pastoral y los misioneros que acompañan no tienen el dominio de estas lenguas, o si la tienen, son unos pocos, pero y de una región determinada. Entonces hemos tenido que hablar en la lengua de quienes nos conquistaron. Y por eso a veces también pues tenemos problemas en expresar claramente lo que pensamos y sentimos, porque no es nuestra lengua de origen, nuestra lengua materna. Pero aún así se expresó muy claramente en este simposio la voz de los sacerdotes, de las religiosas, pero también de laicos y laicas, que hablaron abiertamente y sin temor frente a una iglesia que ahora pues ya no es tan cuestionante como antes. Padre Eleazar, cuéntenos un poco cómo establecer la diferencia entre inculturación e iglesia autóctona. La diferencia entre inculturación e iglesia autóctona está en que inculturación es el camino, es el proceso de ir entrando a las culturas indígenas, y la iglesia autóctona es el resultado. Es la iglesia que nace, que se nutre de lo que ya está en los pueblos originarios, en los pueblos en general, en las culturas. Entonces, pues ahí está la diferencia. A veces hemos contrapuesto estas dos categorías y pues intentamos limitar sus posibilidades. El Papa Juan Pablo II, en Redemptoris Missio, los números 52 en adelante, habla de tres sujetos importantes dentro de la inculturación. El primer sujeto, él es el Espíritu Santo, que es el que se adelantó a la iglesia, porque acompaña a todos los pueblos, a todas las culturas. Si es cierto que la presencia especial, particular del Verbo encarnado se dio en un tiempo, en una cultura, la cultura hebrea, en Jesús de Nazaret, pero se sembró, como dicen los padres de la iglesia, en todas las culturas como semilla. Son las semillas del reino. Entonces hay que dejar actuar al Espíritu. La inculturación empieza por escuchar y descubrir esta presencia de Dios en las distintas culturas. Y luego el segundo sujeto es el pueblo sencillo, el pueblo que se abre al don de Dios, que escucha esta palabra y le da cauce en su vida. Padre, ¿cómo hacer teología india en una comunidad que está amenazada o dividida, que es una situación recurrente entre los pueblos originarios de América Latina y el Caribe? Realmente esta es una pregunta fundamental, de fondo. Es la pregunta que también se hace el padre Gustavo Gutiérrez cuando habla de teología de la liberación. Pues, ¿cómo hablar de Dios cuando el pueblo está amenazado de muerte? Y él hace una reflexión a partir del libro de Job, ¿no? Cuando el justo, el inocente, está siendo aplastado y parece que Dios está ausente. ¿Cómo hablar de eso? Y creo que los pueblos indígenas han enseñado a los demás que es justo cuando hay estas situaciones extremas, y los pueblos hemos vivido durante estos 500 años pues una situación de desventaja, porque somos pueblos a quienes se les ha decretado que deben morir para que los demás vivan, porque somos un estorbo, porque según los demás somos la causa de falta de progreso, falta de desarrollo, falta de un montón de cosas, cuando en realidad pues somos la posibilidad de que se genere un mundo diferente, un mundo que no excluya, un mundo donde quepamos todos con nuestra dignidad, con nuestras
nuestra identidad, ¿sí? Entonces los pueblos, justo en estas circunstancias, es cuando hemos llegado a la conclusión de que hay que hablar de Dios, hay que mostrar cómo vivimos con Dios, aún en las circunstancias de caos, de ser llevados al matadero, como fue llevado el siervo sufriente, y poder mostrar que existen otras modalidades de vida para que prevalezca lo que ahora se nos dice, que el Verbo de Dios hecho carne, Jesús, es el buen pastor que vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Padre Eliezer, ¿cómo se vive la sinodalidad en los pueblos originarios? Sinodalidad y pueblos originarios. La palabra sinodalidad, pues no existe en los pueblos indígenas como palabra, existe como realidad. En la iglesia estamos rescatando esa palabra que estaba en los orígenes de las primeras comunidades cristianas, porque es caminar juntos como pueblo de Dios, como hermanos entre nosotros, sin categorías que pongan a unos encima de otros. A nivel teórico, eso lo hemos dicho muchas veces en la iglesia, que no hay jerarquías, hay servidores. El mayor servidor es el sumo pontífice, el Papa, Servus Servorum Dei, el siervo de los siervos de Dios. A nivel de palabras está muy bien expresado. El problema es que tenemos una estructura que si no la sabemos manejar bien, termina por poner a unos encima de otros, los que mandan y los que obedecen, la iglesia docente y la iglesia discente, los que toman decisiones y los que tienen que cumplir con esas decisiones, clérigos y laicos. Y esto ha creado, pues, un problema que nos cuesta trabajo cambiar. Y por eso, pues hay una insistencia en que caminemos hacia la sinodalidad. Y ahí los pueblos indígenas tenemos mucho que aportar, porque la práctica tradicional de los pueblos es que, si bien existen los individuos, el yo personal, prevalece siempre el nosotros colectivo. Somos parte de un conjunto, de la comunidad. Y en la comunidad se vive para el bien común, para el bien de todos antes que el bien personal. Quienes sirven en los pueblos, en Negua Náhuatl se dice topil, y es el servidor. Y sirviendo va escalando hasta llegar a ser la cabeza de la comunidad. Es importante también que nos cuente algo sobre cuáles son sus expectativas a partir de este simposio vivido y cuáles son los principales desafíos que quedan del mismo. Creo que tenemos que ser honestos en reconocer que iglesias autóctonas pues solamente están de manera estructurada avanzando en muy pocas iglesias y concretamente en la iglesia de San Cristóbal de las Casas, donde hay diáconos indígenas, donde hay liturgias inculturadas, donde la teología de los pueblos está en la base de este proceso. Pero fuera de ahí, algo hizo que no se le diera cauce. Y yo creo que es un poco el temor que sigue habiendo frente a esta realidad. Prejuicios, porque casi de inmediato se dice, no, es que van a ser una iglesia separada, una iglesia cismática. Y en San Cristóbal empezaron por aclarar eso. Iglesia autóctona no es lo mismo que iglesia autónoma, separada, que es la misma idea que hay a nivel civil. Si exigen sus derechos a gobernarse por sí mismos, con sus propias normas, pues se van a separar del conjunto de la nación, van a ser separatistas. Y entonces hay toda la prevención para descalificar los planteamientos indígenas.
era el padre Eleazar López, un miembro activo de la pastoral indígena en México, un referente, un académico que ha aportado a la construcción de la teología india en nuestro continente y a quien le agradecemos su presencia en Poliedro Latinoamericano. ¿Qué les parece si cerramos este diálogo con música precisamente de México? Quiero hoy invitarlos a escuchar al Ministerio GESED y el título de este corte es Viva Cristo Rey, un tema que nos hace volar en el tiempo, ¿no? Para recordar la persecución sobre los cristianos, los católicos, también sobre los procesos de evangelización que se desarrollaron en México en el pasado. GESED es una comunidad de discípulos en misión, está compuesta por varias generaciones, hay gente muy joven, adolescentes, personas ya más adultas, abuelos, y ellos entregan su servicio a la iglesia a través de la música, la enseñanza, la alabanza, la adoración, la animación y por supuesto la producción de material musical. Hoy, Viva Cristo Rey del Ministerio GESED. Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados, defenderán la verdad y no les será arrebatado el fuego que en su sangre está. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo sin duda perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. A él nada lo ha derrotado, su fuerza es la de Dios. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. A él que merece la gloria y nos reclutó por amor. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Pelear por él es todo un honor. Y era Viva Cristo Rey del Ministerio GESED y
como las noticias y la actividad en el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño y en toda la Iglesia no se detienen, comenzamos este espacio de noticias. Punto de encuentro, escenarios y horizontes. «48 participantes provenientes de 5 países se dieron cita en el Seminario Mayor Interdiocesano Cristo Rey de Montevideo para celebrar el encuentro regional de los países del Cono Sur. El cardenal Jaime Spengler, presidente del organismo, compartió sus impresiones. É certamente uma oportunidade privilegiada, primeiro para nos conhecer melhor, depois para compartilhar experiências evangelizadoras. Isso nos ajuda muito. Eu creio que todos nós temos algo a aprender uns com os outros. Isso nos enriquece a todos. Eu faço votos que esse tipo de iniciativa que marca a história do CELAM, sim, possa continuar crescendo sempre mais e nos envolvendo sempre mais, para que na comunhão, na participação, abertos à missão, possamos levar adiante aquilo que é a obra comum de todos nós: evangelizar, anunciar o Evangelho a todos, como nos pede nosso Senhor. El encuentro regional de los países del Cono Sur, un espacio de discernimiento y articulación pastoral que puso sobre la mesa las principales realidades sociales, culturales y eclesiales de esta región. Así lo confirmó Rocío Anaí Paoma, representante de la Pastoral Juvenil. Una de las realidades que nos desafía en el Cono Sur, que nos compartía la socióloga, era los jóvenes que no estudian ni trabajan, pero que están muy acompañado de la pobreza y la falta de oportunidades, la falta de empleo formal que hay en la región, y también nos preocupa mucho la salud mental de nuestros jóvenes, el alto índice de suicidio que tenemos. Entonces considero que como jóvenes y como iglesia joven tenemos que comprometernos a acompañarlos de manera cercana en tantos dolores silenciosos que hoy atraviesan los jóvenes de nuestra región Cono Sur. Y es que tras reflexionar sobre temas como la pobreza juvenil, la salud mental, la crisis de participación social y eclesial, que son algunos de los problemas de la región de los países del Cono Sur, también aparecen algunas necesidades, como fortalecer los vínculos entre los países que componen la región y aumentar la cooperación entre las iglesias locales. Sobre este tema habló Guillermo Sandoval, director del Centro de Gestión del Conocimiento del CELAN. Hemos dado un nuevo paso. El año pasado celebramos un encuentro regional del Cono Sur donde se analizaron las esperanzas y los desafíos que enfrenta la región. Esta vez estamos dando un nuevo paso y estamos trabajando en el proceso de articulación de las iniciativas que se están desarrollando en la región. Y para eso habrá diversos mecanismos. Desde luego, el compartir las experiencias positivas y negativas que hemos tenido en el desarrollo de nuestro trabajo pastoral. De ambas tenemos que aprender y de ambas tenemos que buscar caminos de avance. Esto nos lleva a pensar también ya en el próximo año, donde el tema fundamental va a ser la misión. Allí trabajaremos también con personas que están en la actividad social, en la actividad pública, en el ámbito de toda la sociedad. Creo que estamos avanzando en lo que nos pide el Papa León, en lo que nos enseñó el Papa Francisco. Sintonía espiritual. Reflexiones para el camino. Y en este segmento de Poliedro Latinoamericano estaremos haciendo esa relación entre la vida de todos los días y la Sagrada Escritura. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos
Hablar del corazón de María es hablar de una mujer que amó profundamente a Dios y caminó con fe, incluso en medio de la incertidumbre y del dolor. En el Evangelio nos presenta a María como aquella que guardaba todo en su corazón. María escucha, medita, acompaña y permanece. Su corazón no fue un corazón distante, sino un corazón de madre, sensible al sufrimiento, cercano a los pequeños y lleno de esperanza. El Inmaculado Corazón de María nos recuerda que la fe no significa vivir sin dificultades. María también conoce las angustias, el silencio, el dolor, la oscuridad y la cruz, pero nunca dejó de confiar en Dios. En nuestros pueblos necesitamos ese don de confiar, donde tantas familias viven heridas por la violencia, o la migración, o la soledad. María sigue siendo camino con sus hijos. Su corazón maternal continúa abrazándonos, especialmente en tu necesidad. Hoy, más que nunca, necesitamos aprender de María a guardar esperanza, a escuchar en medio de las tormentas la palabra que con profundidad nos habla el corazón, con una fe sencilla y humilde y siendo comprometidos con el Evangelio. Preguntémonos desde el corazón, ¿lo tengo abierto a Dios? ¿Sé acompañar a los demás y a escucharlos? ¿Soy capaz de sembrar esperanza? Que María Inmaculada cuide nuestras familias, fortalezca nuestra fe y acompañe el caminar de todo nuestro pueblo. Hasta la próxima. Aristas, Voces sin Fronteras. Y antes de finalizar, queremos recordarles visitar nuestras redes sociales y plataformas digitales. En Facebook, Instagram y TikTok nos encontrarán como celam.oficial. En X, antes Twitter, nos encuentras como Celam Web. Y por supuesto en nuestro canal de YouTube, Celam TV, los invitamos a todos y a todas a suscribirse y activar la campanita. También pueden encontrar todas nuestras noticias en www.adn.celam.org. Recuerden, www.adn.celam.org. Y así vamos cerrando nuestro poliedro latinoamericano, donde todo está conectado. Nos volveremos a escuchar. Hasta pronto. Finaliza una emisión más de Poliedro Latinoamericano, un programa del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, CELAM. Poliedro Latinoamericano. Todo está conectado.